Pará, Listo, ya estamos grabando. pará que me falta una diapositiva que tengo que agregar. Dame un minuto. Bien, ahora sí. Eh, a ver, ¿en qué se basa la fisiología del entrenamiento deportivo? La fisiología del entrenamiento deportivo se baja, o de, no, digo, yo ya se lo he aclarado. Cuando hablo de entrenamiento, hablo de actividad física para la salud, de rehabilitación. Todo tiene que ver con generar un estrés. A partir de ese estrés se rompen sustancias en nuestros músculos o en nuestro sistema neuromuscular. Los catabolitos de esas sustancias rotas estimulan nuestro sistema genético para que sintetice las sustancias rotas. Básicamente nosotros tenemos dos tipos de sustancias en nuestro organismo, pensando en el tema ejercicio. Por un lado, las sustancias energéticas, glucógeno muscular, fosfocreatina, ATP, las sustancias energéticas, que durante un ejercicio uno puede romper el 100% de las sustancias energéticas. Y por otro lado tenemos las sustancias plásticas, es decir, las estructuras que forman nuestras células y que en realidad todas las estructuras tienen además algún grado de función. Por ejemplo, las proteínas de las membranas musculares a su vez un transportador o un receptor. Y tanto lo energético como lo plástico, cuando uno hace una actividad física, tiene una tasa de ruptura. Es decir, parte de lo que usamos se desgasta y se rompe siempre en nuestro organismo. A mí esto me gusta compararlo con una clase, imagínense que hagamos una clase de gimnasia con 50 personas que están paradas arriba de sillas. Cuando una persona, y hacemos una clase de saltos, obviamente, de acuerdo a la intensidad de los saltos y el número de saltos que hagamos, parte de las sillas se van a romper. Entonces viene el dueño de la sala y tiene dos opciones. O contar las sillas antes y contar las sillas después, entonces ver cuántas quedaron sanas, que esto en términos biológicos no es posible. O contar el número de patas rotas que quedaron en la sala. Entonces, si yo encuentro 4 patas, sé que rompí una silla. Si encuentro 8 patas, rompí 2 sillas y así sucesivamente. Entonces, el que repone no solo va a reponer las sillas rotas, sino va a reponer sillas de más. Así funciona el sistema humano en función de las respuestas al ejercicio. Es decir, que nosotros tenemos una cantidad determinada, un porcentaje de las sustancias, ese porcentaje dependerá, esa cantidad dependerá de nuestra genética, nuestro entrenamiento, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, que durante un esfuerzo físico rompemos. ¿Qué rompemos? Rompemos exclusivamente parte de lo que usamos, no rompemos todo nuestra estructura humana al mismo tiempo. Si yo uso un músculo, rompo ese músculo. Si yo en ese músculo uso fibras rápidas, rompo fibras rápidas. Si yo uso glucógeno, rompo glucógeno. Si solo rompo lo que usé, de tal manera que cuando terminé el ejercicio, tengo menos de queso de lo que usé. Y entonces, cuando recupero, no solo recupero lo que rompí, sino recupero de más. Esto es lo que se llama la curva de supercompensación. Y esta curva de supercompensación es específica a lo que rompí. Es decir, solo rompo lo que usé, solo recupero lo que rompí. Por lo tanto, la adaptación es específica a lo que hice en el entrenamiento. Es uno de los principios del entrenamiento deportivo llamado la especificidad.
Si yo quiero ser más rápido, rompo cosas de velocidad. Si quiero ser más resistente, rompo cosas de resistente. Si quiero ser más fuerte, rompo otra cosa. Si quiero tener hipertrofia, rompo otra cosa. Cada cosa que hago me rompe una determinada cosa que me recupera una determinada cosa y me rompe y me recupera en tiempo determinado. Hay tipos de ejercicio que me recuperan 12 horas, otro en 24, otro en 36, otro en 48, otro en 96, depende de lo que hice. Y si corro una maratón me recupero en más de 15 días. Depende de lo que haga. De tal manera que yo puedo volver a ejercitarme en el momento de la supercompensación. ¿Por qué? Porque si yo no hago nada más, hice un solo esfuerzo, yo vuelvo al periodo inicial. Después de un tiempo me recuperé, pero si no vuelvo a estimularme, vuelvo al momento inicial. Ese aumento de las sustancias que conseguí no me sirve para nada. Si yo vuelvo a realizar un estímulo en el momento que yo estoy en el pico de supercompensación, vuelvo a hacer otra curva y cada vez estoy mejor. La adaptación es positiva. Cada vez tengo más sustancias, porque en definitiva nuestro cuerpo es reacciones químicas. Y si yo tengo más reacciones químicas, funciono mejor. Ahora, si yo vuelvo a trabajar cuando todavía no me recuperé, cada vez voy a estar peor y entonces entro en un proceso de fatiga, de sobreentrenamiento, de acuerdo a las características de lo que hice. Por lo tanto, una de las claves de hacer cosas que me permitan mejorar es lo que se llama la planificación, en términos de tiempo, cuando yo vuelvo a generar un nuevo estímulo físico. Y además entender que los tiempos de cada estímulo físico dependerán de las características de ese estímulo. Cuanto más glucolítico es el esfuerzo, más tiempo de recuperación necesita. Cuanto menos glucolítico es el esfuerzo, menos tiempo de recuperación necesita. Cuando un esfuerzo glucolítico, esos que me agitan, eso es el esfuerzo glucolítico. Ahora, si uno analiza un esfuerzo físico, uno tiene básicamente tres grandes subsistemas. Tres grandes subsistemas. Tres grandes subsistemas. El sistema nervioso, el sistema cardiopulmonar y el sistema bioquímico del ejercicio. Son los tres grandes subsistemas que yo pongo en estrés permanentemente. Lo neuromuscular, lo metabólico y lo cardiovascular. Y son las cosas más estudiadas, las cosas que más conocemos, las cosas que mejor desarrollamos. Cuando pensamos en el subsistema neuromuscular, es el famoso control motor, ¿sí? El sistema nervioso como el gran controlador del movimiento, y que tiene que ver que el sistema nervioso genera engramas motores, que los engramas motores son la estructura general del movimiento, las sinapsis de la estructura general del movimiento, el lanzar, el correr, el saltar o lo que fuera. Ese engrama, que es como el Word que tenemos, después tenemos que ir al programa, que es ya el texto específico. Entonces, el engrama se desarrolla a partir de lo que se llama la programación motora, que es la parametrización del gesto, digamos. Yo ya no es, el engrama es lanzar, el programa es lanzar un determinado objeto hacia un determinado lugar y que llegue a una determinada distancia y con una determinada velocidad. Ese es el programa. Yo, mi engrama general, ya lo ejecuto puntualmente. Yo puedo tirar más lejos, más cerca, es el mismo engrama, pero diferentes programas. Obviamente la ejecución y todo el control de ese movimiento realizado a partir de los propios receptores que tengo, los mecanorreceptores, lo que me dicen si estoy bien parado para generar eso, si eso me generó dolor, si a donde mandé fue al lugar donde yo quería, todo esto que me implica el ajuste que yo necesito, ajustar. Si ustedes habrán visto a veces deportistas, jugador de básquet o jugador de tenis que practica un movimiento, ajusta ese movimiento, tira, ve cómo le sale y durante la entrada en calor ajusta todo el tiempo el movimiento, porque estás hablando de un movimiento que necesita una precisión milimétrica, entonces hay que ajustarlo. Otras personas son movimientos más burdos, depende
Depende de la actividad que hagamos. Obviamente, ese sistema nervioso tiene lo que se llaman diferentes subsistemas. El llamado el primer subsistema motor es el músculo, ¿no? El músculo que es el que en definitiva genera el movimiento. El músculo es la estructura mecánica, es lo que me hace mover. Este primer subsistema motor puede ser que sea al final de un movimiento o sea el famoso arco reflejo. En el deporte, un tal Sherrington es el que más estudió los reflejos como parte del movimiento humano. Este es el primer subsistema motor. Puede ser, insisto, yo me muevo porque quiero o me muevo en forma refleja porque me quemo. El segundo subsistema motor es la corteza motora, que es la que ordena. Si mi corteza motor me dice qué movimiento voy a hacer. El tercer subsistema motor es el cerebelo. Cerebelo, la corteza decide un movimiento y el cerebelo lo ajusta. Lo ajusta para decir, che, yo quiero hacer este movimiento, pero como mi postura está de costado, este movimiento lo tengo que corregir. O yo quiero hacer este movimiento, pero yo me vengo trastabillando, entonces tengo que correr de otra manera. O yo quiero hacer este movimiento, pues yo ya vengo corriendo, no es el mismo movimiento salir de parado que venir corriendo. Bueno, el cerebelo lo ajusta de acuerdo a la gran orden del cerebro, es el que afina el movimiento. Y obviamente detecta el error motor. No, mira, lo que me está diciendo el cerebro tengo que ajustarlo. El cuarto movimiento ya es el más automático, por ejemplo, es el que falla en el Parkinson, es el que suprime los movimientos no deseados, es el que prepara el sistema nervioso para la orden que va a venir del cerebro. Es el más automático, el más inconsciente, podríamos decir, pero automático es la palabra más justa. Por lo tanto, fíjense que el movimiento es un elemento extremadamente complejo y donde el sistema nervioso ocupa todo esto. Y hoy, antes pensábamos que esto era importante solo en el aprendizaje motor. Hoy sabemos que la excelencia deportiva depende de que esto esté bien ajustado. Hoy trabajamos mucho para ajustar los movimientos, para mejorar. Antes se pensaba que el deporte dependía de lo bioquímico y del corazón. Hoy sabemos que la excelencia deportiva depende del ajuste del motor. Esta es la clave y esto es lo que entrenamos todo el tiempo. Cuando hacemos los ejercicios, todos los ejercicios lo hacemos para generar neuroplasticidad y que esa neuroplasticidad haga el movimiento más efectivo. Hoy esta es la clave de lo que trabajamos en el 90% del tiempo. Y por eso hoy aparece este concepto del ejercicio funcional que, fíjense, que ya no entrenamos músculos aislados, sino lo que entrenamos son cadenas musculares, gestos complejos. Este es un ejercicio que parece de brazo, pero en realidad está estimulando el tronco que se mantenga firme ante los ejercicios de rotación, lo que muchos definen como antirrotatorio. Digamos, sabemos que si yo genero un movimiento de brazo, repercute sobre mi postura. Entonces yo preparo que mi postura esté firme para asumir los cambios inestables del resto de mi cuerpo. Bueno, y esto tiene que ver simplemente, no es que estamos trabajando un músculo en forma individual, sino que estamos trabajando justamente sobre el control motor. Y ahí ya no estamos hablando de un deportista, estamos hablando de una persona de mediana edad. Por lo tanto, hoy los trabajos funcionales tienen que ver con esto, con que el cuerpo se prepare para controlar mejor. Esto no solo es para el deporte, es para la actividad física, para la salud, es para la rehabilitación. Muchas veces una lumbalgia la resolvemos a partir de estos ejercicios. Bueno, otro punto muy importante tiene que ver con el consumo de oxígeno. Algo vieron la clase pasada, hoy lo vamos a ajustar un poco en los conceptos. Cuando uno piensa en el entrenamiento aeróbico, uno piensa en el consumo de oxígeno. Cuando uno piensa en el consumo de oxígeno, piensa en la valoración del consumo de oxígeno a partir de una prueba aeróbica. Una prueba aeróbica que tenga que ver con un esfuerzo ergométrico, por etapas,
con aumento de la intensidad. Si una persona empieza a correr, cada vez corre más rápido, o empieza a andar en bicicleta, cada vez lo hace más rápido, o empieza a hacer un remo, cada vez lo hace más rápido, hasta que se agota. Obviamente que la ergometría cardiológica, como lo único que busca es isquemia, detiene la prueba antes de la fatiga. La ergometría deportológica, como nosotros queremos buscar, es capacidad máxima de trabajo, potencia máxima de trabajo, nuestras pruebas van al agotamiento. En este caso vieron cómo un jugador tiene consumo de oxígeno y mediciones bioquímicas, básicamente para el lactato. Si uno, en cualquier ser humano, pero no solo en cualquier ser humano, también en un caballo, ¿sí? Acá en La Plata, que tenemos el hipódromo cerca, se estudian mucho en la facultad de veterinaria consumo de oxígeno para caballo. ¿Ven? Ahí tienen cómo se va estudiando el oxígeno. Si uno analiza el consumo de oxígeno de una persona, independientemente del sexo, la edad, el nivel deportivo, inclusive, insisto, independientemente del tipo de animal que estemos hablando, el consumo de oxígeno es de aumento lineal proporcional al aumento de la velocidad. Es decir, nuestro cuerpo, cuanto más corre, más rápido hace algo, más oxígeno consume. ¿Y por qué más oxígeno consume? ¿A dónde va el oxígeno? Bueno, el oxígeno va a la cadena respiratoria de las mitocondrias. El músculo, cuanto más energía tiene que producir mecánica, consume más energía bioquímica de los alimentos, básicamente del glucógeno y de las grasas y algo de las proteínas, y las metaboliza con el consumo de oxígeno. Absorbemos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Ya, eso ustedes lo conocen muy bien. ¿A cuánto llega el pico de consumo de oxígeno o VO2 máximo de un sujeto? Depende de la genética. Hay personas que, y del entrenamiento obviamente, pero básicamente la genética, hay personas que van a llegar a 30, 35 mililitros de consumo de oxígeno por kilo peso por minuto, mientras otros van a llegar a 90, 92 mililitros de consumo de oxígeno por kilo peso por minuto. Esto depende. Obviamente que a mayor consumo de oxígeno, el rendimiento deportivo es mayor. Pero insisto, mucho es genético. No tiene 70 mililitros de consumo de oxígeno aquel que quiere y entrena. Tiene aquel que además tiene un componente genético muy importante. Pero hay un momento donde, por más que aumentemos la velocidad, nuestro consumo de oxígeno se ameseta. Y ahí, un minuto después, más o menos 2 minutos después, nos agotamos. Digamos, prácticamente ese amesetamiento precede al agotamiento. Fíjense que acá decimos etapas de 1 minuto con un aumento de 1 km/h por minuto. Es una ergometría relativamente estándar. Hecha, por ejemplo, en futbolistas. Cuando evaluamos maratonistas, las etapas son un poco más largas. Y esto es una prueba de entre 6 a 14 minutos donde la persona se agotó. Pero no llegó a velocidad máxima, porque es una prueba larga. Llegó a lo que se llama velocidad aeróbica máxima. En términos de 16, 17, 18 kilómetros por hora están la mayoría. Todo esto fue un esfuerzo aeróbico. Pero, si durante ese esfuerzo analizamos el lactato, la concentración de ácido láctico en sangre, vamos a ver que divide todo este esfuerzo aeróbico en 3 momentos o llamadas fases. Esto se conoce en la fisiología como el sistema trifásico de Skinner y McLelland. Digamos, un esfuerzo ergométrico máximo de 6 a 14 minutos, que en realidad podemos identificar 3 fases muy diferenciadas. ¿Cómo las identificamos? Bueno, porque la curva del lactato va a tener una fase al inicio donde el lactato tiene casi la concentración de reposo, una segunda fase donde el lactato aumenta lentamente y una tercera fase donde el lactato se dispara. Entonces nosotros tenemos el consumo máximo de oxígeno, todo esto es aeróbico, tenemos
lo que se conoce como umbral anaeróbico o máximo estado estable del lactato y lo que se conoce como umbral aeróbico que tiene una correlación con la concentración de lactato. Entonces, fíjense, lactato, valores de reposo, que en general hablamos de hasta 2 milimoles de lactato más menos 1, si en un rango individual entre 1 a 3 milimoles de lactato pasa esto. Una segunda fase que va del umbral aeróbico al umbral anaeróbico, entonces va de 2 milimoles más menos 1 de lactato a 4 milimoles más menos 2, es decir, en un rango que las personas tienen entre 2 a 6 milimoles de lactato, esto es individual, y el máximo consumo de oxígeno, que lo vamos a encontrar en 10 milimoles de lactato más menos 3. Hay personas que están a 7, otros a 8 y otros a 13, pero más o menos ese es el rango. Esto sería una caminata rápida o un trote muy lento. Esto sería hacer un fondo, esta segunda fase. Y esta tercera fase, las famosas pasadas, que yo corro y paro y me generan agitación. Para decirlo de una forma muy global, para generar una clase muy rápida, ¿no? Y donde, digamos, de esto podemos hablar durante toda una tarde. No son los, en el posgrado, no son los objetivos en el posgrado, es para que entiendan. Si yo lo analizo clínicamente, en esta primera fase el sujeto respira normal, como estamos respirando ahora, todos nosotros ahora estamos en esta primera fase. Si vamos caminando al baño, si vamos caminando a la roticería, o si algunas personas entrenadas trotan suave, lo que habitualmente llamamos regenerativo, está en esta primera fase. En esta segunda fase ya es un entrenamiento, salimos a correr 8 kilómetros, es en esta segunda fase. Ya corremos más intenso, ya nos genera algún grado de fatiga y un poquito de agitación, pero mínima, de tal manera que vamos corriendo con un amigo y vamos charlando, sin problemas. En la tercera fase ya nos genera agitación, y este umbral se llama máximo estado estable de lactato porque si nosotros corremos de esta velocidad para abajo, nosotros corremos durante 40 minutos y yo te tomo el lactato antes y después y mi lactato no se movió más de 1 milimol. Pero si yo te lo controlo a esta velocidad, yo manteniendo la velocidad muy rápida, el lactato va aumentando hasta que me obliga a parar. Me agita mucho. Por eso se llama máximo estado estable de lactato. Esta es la última velocidad a la cual mi lactato, si yo el esfuerzo lo hago en forma continua, mi lactato se mantiene en la misma concentración a lo largo de todo el esfuerzo. Por eso acá, como me aumenta el lactato, yo trabajo y paro, trabajo y paro, trabajo y paro, y hago las famosas pasadas. De 200 metros, de 300 metros, de 1000 metros, de 1500 metros, depende. Lo que entrenan mucho las pasadas de los nadadores, depende el deporte que hago y depende. Uno, con una evaluación de estas, lo que puede hacer, puede identificar la velocidad individual para realizar las pasadas, por ejemplo. Es parte de lo que hacemos los fisiólogos. Si yo analizo en este cuadro la frecuencia cardíaca, si la persona está mal entrenada, la frecuencia cardíaca es lineal también hasta el máximo. Pero si la persona está más o menos entrenada, la frecuencia cardíaca aumenta en forma lineal hasta este umbral anaeróbico y después sigue aumentando pero más lentamente. Se quiebra la pendiente, pero no es que se ameseta, sino que deja de aumentar tan rápidamente. Al máximo consumo de oxígeno tenemos la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto. En el umbral dependerá del sujeto, pero está entre 165 y 185. Y en el umbral aeróbico también depende del sujeto, pero más o menos está entre 145 y 165 latidos. Para que ustedes se den una idea general. Si yo acá superponiera la curva de noradrenalina, voy a encontrar una curva bastante parecida al lactato. Y lo que sabemos es que en esta tercera fase la adrenalina se descarga, aumenta mucho la descarga adrenérgica. Y por lo tanto, en un sedentario, esta tercera fase suele ser riesgosa desde el punto de vista de la respuesta cardiovascular a la adrenalina. Y por lo tanto, en general,
¿Cómo identificamos esta fase? Como ya se lo dije, por la agitación. Y en un sedentario intentamos evitar entrar en la tercera fase, por ese motivo. Después hay formas de entrenamiento que uno puede mentir un poco, puede engañar un poco al sistema, pero digo, estas son las reglas generales. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? No me quedó claro si el consumo de oxígeno puede aumentar como adaptación. Bueno, si el consumo de oxígeno aumenta como adaptación al entrenamiento es una gran discusión fisiológica, del cual yo soy de los que dicen que no, que el consumo de oxígeno es tan genético como la talla. ¿Qué ocurre? En una persona desentrenada se fatiga antes de llegar al consumo de oxígeno. Yo agarro una persona desentrenada, le hago una ergometría y la persona como está desentrenada se cansa antes de llegar a este amesetamiento, se cansó acá. Entonces se cansó con un consumo de oxígeno de 35 mililitros. Yo a esa persona la entreno un año, la vuelvo a evaluar y de los 35 mililitros, ahora como no se cansa, me llega a los 42. Ahora después yo la evalúo, la entreno todos los años y la sigo evaluando, el consumo de oxígeno ya no aumenta más. Digamos, no es que el consumo de oxígeno aumenta, sino que una persona no entrenada se fatiga antes de alcanzarlo. Por eso decimos que el consumo de oxígeno eh, en un, eh, para alcanzar el máximo consumo de oxígeno depende del entrenamiento. Yo puedo tener genéticamente 90, nunca entrené en mi vida, vos me lo evalúas, no me vas a encontrar 90. Ahora, si yo genéticamente tengo 60, nunca me vas a llevar 80, jamás. Pero esto es una gran discusión científica. Algunos creen que sí, otros creemos que no. Pero, digo, la realidad es Rubén, que sí. hay otra pregunta que no sé si llegaste a leer. Sí, No sé sí. si querés seguir o la querés responder. Ahora miro. ¿Con pruebas de esfuerzo, potencia también se podría o solo velocidad? Preguntaba. Profe, ¿solo mediante velocidad se puede dimensionar la fase en la que se encuentre? ¿O con pruebas de esfuerzo potencia también se podría? No, Brian, no te entiendo la pregunta. A ver, abrí el micrófono y decímela. Porque no sé si no te entiendo la pregunta o tenés algo que está mal lo que estás diciendo. No, yo Abrí. decía que como acá estamos midiendo las tres fases en las que tenemos el consumo de oxígeno, pero lo estamos midiendo con velocidad, ¿hay otra manera aparte de midiendo la velocidad que se puede dimensionar en qué fase de consumo estamos? ¿O cómo A va ver, variando el ácido no, velocidad láctico? porque estamos hablando de carrera. Obviamente que si vos pensás en una bicicleta, vos la bicicleta la podés hacer o por velocidad o por kilográmetros. Sí, lo que vos tenés que hacer es una prueba reglada con un aumento progresivo de la intensidad. Si es en cinta, la intensidad es muy fácil, es velocidad. Obviamente que si vos lo haces una cinta media pedorra y que a los 16 kilómetros no tiene más, vos podrías ir aumentando la intensidad con pendiente y la vas a encontrar. Si la intensidad en una cinta puede estar dada o por la velocidad o por la pendiente, no deja de ser un aumento de la intensidad. En una bicicleta, por ahí, vos te podés mantener velocidad, por ejemplo, 60 repeticiones por minuto en la bicicleta y le vas agregando la carga en la pesa. Y eso también es un aumento de la intensidad y poder reproducir también este tipo de curva. Todo lo que sea un aumento de la intensidad, pero no se hace con pesas, se hace con sistemas aeróbicos, o cinta, o bicicleta, o remorgómetro, algo de esa parte, o velocidad en una pileta, pero siempre hablando de esfuerzos aeróbicos, esfuerzos sistémicos y de larga duración, no es 5 repeticiones, ¿sí? ¿Se Genial. entendió? Sí, sí, ahí sí, gracias. Entonces, fíjense que nosotros cuando pensamos en la planificación de una actividad física, ¿cómo se planifica? Bueno, obviamente depende el deporte, ¿no? Si es un maratonista, la base del entrenamiento va a estar acá. En un futbolista vamos a estar más cerca de acá. Eh, en un corredor, cuanto más corta es la carrera de la competencia, más cerca del consumo de oxígeno estás. Imagínense
que una persona normal en consumo máximo de oxígeno corre entre 3 a 8 minutos, más o menos. Entonces, depende de la velocidad. Y a esta velocidad se corre más o menos 15 kilómetros. Una maratón se corre a esta velocidad. Digo, depende de la prueba de que estés hablando y el atleta es donde vos vas a trabajar. Pero muchas veces nosotros le aclaramos, sobre todo a los corredores de calle, que se ponen en un sistema de pasadas y hacen todos los días pasadas. Nosotros tenemos que tener un equilibrio entre el entrenamiento en fase 3 y el entrenamiento en fase 2. Porque si nos vamos a mucho volumen de entrenamiento en fase 3, eso nos genera depresión glucogénica y fatiga. ¿Sí? Entonces, cuando uno realiza un programa de actividad física o cuando uno ve un corredor que tiene un problema o que está fatigado, uno analiza el entrenamiento intentando clasificar en qué parte del área se encuentra. Y en función de eso, decir, mira, tu problema no es que estás entrenando mucho ni poco, sino que estás entrenando desequilibrado. Además, yo sé que si yo entreno en esta fase, la carga de azúcar y de hidrato de carbono que tengo que consumir es mayor que si entreno en esta fase. Bueno, vos ahí vas tratando de acomodar un poco las piezas. Ahora, en un sedentario que quiere estar bien, quiere hacer actividad física por los beneficios de la actividad física, no es necesario trabajar en tercer fase. En general, cuando a mí me preguntan, doctor, ¿cuál es la máxima velocidad a la que yo quiero empezar a correr? Pues yo siempre digo lo mismo, mira, no hay problema la velocidad, en la medida que no te agites. La agitación es un área que no debería ocupar un sedentario, no es necesario, es decir, no debería pasar de esto y la forma más fácil que tengo la... Porque si no, sí, concentración de lactato, consumo, sí, está bien, ¿y a quién se lo haces eso? Pero en la práctica diaria, si una persona no pasa la agitación, estoy hablando de una persona adulta, no entrenada, no pasa la agitación, sé que está en un área de actividad física que no le va a generar problemas. Ahora, si quiere correr como un loco en esta área, con mucha agitación y bueno, el riesgo de sufrir un evento cardiovascular es mucho mayor. Si sos joven no es tanto el problema, porque estamos hablando de personas más de 40 años, ¿no? Profe, una pregunta entonces. Sí. Llámelo al, ¿no? al consultorio. Entonces, si una persona nos consulta que quiere comenzar a ejercitarse, a salir a correr, ¿cómo le indicas que comience el ejercicio? ¿Que empiece tratando despacito hasta no llegar a la agitación? ¿O como, porque no va a entender esto de las fases? No, ¿Cómo obviamente, no, está clarísimo, la tenés que entender vos la fase, no el paciente. Estamos de acuerdo. Mirá, hay un engaño, yo te decía de un engaño, hay un engaño que nosotros tenemos, porque esta relación de Skinner y Marleland tiene que ver con un esfuerzo continuo. Entonces, yo muchas veces a mi paciente, una opción sería esa, mira, siempre suavecito y vas aumentando lo suave en la medida que no te agites, cada vez más rápido. Pero eso es un proceso extremadamente lento que no genera mucho beneficio. Cuando uno fracciona mucho el tiempo de trabajo, rompe esta relación lactato-consumo de oxígeno, lactato-velocidad. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo? Mira, yo, por ejemplo, a mis pacientes le digo, mira, la primera semana tenés dos opciones. Trotar 15 segundos, caminar 15 segundos, trotar 15 segundos, caminar 15 segundos, que yo sé que así no vas a formar lactato, a no ser que estés muy mal, no vas a formar lactato. La otra alternativa, si está un poco mejor, es trotar un minuto y parar un minuto. ¿Y eso qué te permite hacer? Yo 15 por 15, 30 por 30, minuto por minuto, yo lo puedo hacer por 20 minutos, 30 minutos, y no tengo problema. Busco la alternativa que menos me agite. 15 por 15 segundos, si yo, por ejemplo, yo tengo 60 años, yo voy al parque, yo corro de un árbol a otro, del otro árbol a otro, camino, corro, camino, y así puedo hacerlo un montón de tiempo. Y no me agito. Y yo sé que así, esto se llama modelo intermitente, yo sé que así mejoro y no me agito. Y por ahí, lo que continuo no podría correr una vuelta, acá hay un lugar que se llama la República de los Niños, no podría hacer una vuelta completa a la República de los Niños, de esa manera la hago. Y voy mejorando. Otras personas dicen, no, yo estoy mejor, yo quiero hacerlo un minuto y parar un minuto. Listo. Corre un minuto y para un minuto. Y la segunda semana, ¿qué hacer? Corre 2 minutos y para un minuto. Y la tercera semana, corre 3 minutos y para un minuto. Si lo haces 3, 4 veces por semana.
Siempre, una semana, 2, 3 aumentamos, una bajamos, volvemos a la anterior. Por ejemplo, en este caso, 1 minuto por minuto, 2 por 1, 3 por 1, vuelvo al 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, vuelvo a 3 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1. Listo, cuando llegaste al 5 por 1 ya puedes meterte en lo que vos quieras. Ya puedes empezar a hacer continuo. Esta es una opción. La otra es 15 por 15, fíjate cuánto dura y anda aumentando hasta que llegues a los 40 minutos 15 por 15. Y después va mezclando un 15 por 15 con un 30 por 15, por un minuto por 15, y va mezclando. Pero siempre fraccionado me mejora más rápido que hacerlo continuo y suave. ¿Se entiende? No siempre fraccionado es ir agitado. Yo puedo fraccionar sin agitarme. Esta es la Perfecto. clave. Sí. Genial, genial. ¿Se Gracias. entiende las opciones que vos tenés? Sí, sí, sí. Después podés hacer un día fraccionado, otro día continuo, un día fraccionado, otro día continuo y vas superponiendo diferentes estímulos. Lo que uno no recomienda es hacer siempre lo mismo. Ahora, si alguien quiere correr, volvemos a lo que decimos siempre, tiene que hacer ejercicio de abdominales, de plan, tiene que tener firme su columna, porque si no, si solo corro, en algún momento también me puedo lastimar solo por correr. Tengo que combinar con ejercicio de fuerza, no es solo aeróbico. ¿eh? ¿Puedo aportar una pequeña cosita, Rubén? Cortito. Entonces, fíjense cómo. No, no se escucha nada, ¿puede ser? Ah, Sí, se le cortó. cortó. Pensé que se me había cortado a mí, por eso me quedé callado, pensé que era yo. Bueno, esperamos ahí que vuelva. No, yo lo voy a decir igual después si me da el lugar el doctor, para hacer una aclaración a lo que preguntabas. Cuando arrancamos con un sedentario, ¿no? También esa misma forma que explicó el doctor, puede hacerse explicándole que camine a 2 intensidades. Yo suelo recomendar que, o sea, que primero logren un periodo de esos que dice el doctor, de ir aumentando 3 y después volver, que lo logren caminando, sobre todo el que arranca de 0, que lo logren primero caminando a 2 velocidades, ¿sí? Y después empezar a alternar con caminar-trotar. ¿Se entendió? Para no pasar directo al trote, el que viene de 0, digamos. Le quedó bien, ¿no? Sí, porque lo usas todos los días. Rubén, ¿estás ahí? Se tiene que poner todos los días protector. Tenía la cara recolorada. Mucha mierda. ¿Te das cuenta de que tiene como protector? Un barroso. Bueno, guardamos unos minutitos, calculo que el doctor se va a estar reconectando en breve. Bueno, yo trataría de continuar la clase, pero estaba tan atento como ustedes escuchando al doctor, ¿eh? La verdad que es un lujo. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Va clarito. Sí, total. Traten, porque habla demasiada, tiene mucha info y traten de poder ir recortando realmente factores más puntuales en los que hizo más profundidad, ¿no? ¿Se entiende?
Hubo cosas de las que habló un poco más, si bien habló de mucho hasta ahora. ¿Sí? Es un tema central en todo. Esto, si bien se puede encarar desde el deporte, es lo que justifica la mayor parte de las rehabilitaciones, ¿no? En personas con EPOC, en personas con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La fisiología del ejercicio, después esa intensidad puede variar según cada persona y cada, cada entidad patológica, pero los principios fisiológicos están muy estudiados y son a los que responde el organismo, después hay que saber dosificarlo, ¿sí? Pero esta clase es central para que entiendan en lo que se sustenta un montón de cosas que vamos a ver y venimos viendo en la materia. Bueno, esperamos. Ahí está, Rubén, buenísimo. Estás muteado, Rubén. Ahí. Se desconectó. Bien, Volveme a dar, por favor, así vuelvo a hacer la presentación. dale. No sé dónde quedé. Estabas explicando un poco ahí el método para comenzar continuo variado o intermitente, que en base a una pregunta que te habían ahí contado y estabas... Esto no lo vieron. No, la última filmina era el lactato, la curva. Ah, hablé un montón y no me escucharon. Bueno, vuelvo a repetir esto. Entonces, acuérdense que yo les había dicho que hay tres sistemas bioenergéticos. El anaeróbico láctico o ATP-CP, que es el que me da máxima intensidad en 6 a 10 segundos. Por ejemplo, el que hace un lanzamiento, corre un corredor de 100 metros. El anaeróbico lactácido, que ya utiliza como sustrato la glucosa, por ejemplo, el que corre 400 metros, o el aeróbico, que es el fondo. Pero en realidad hay algunas formas de entrenamiento que les he comentado que combinan los dos. Por ejemplo, el intermitente, sea correr 15 segundos y parar 15 segundos o hacer un circuito de fuerza común o funcional, cada ejercicio utiliza ATP-CP, pero en la recuperación voy estresando el sistema aeróbico. Entonces, la sumatoria de esfuerzos ATP-CP me dan un estímulo aeróbico, un circuito, por ejemplo. Van al gimnasio, hacen un circuito funcional y no deja de ser un entrenamiento aeróbico. O en vez de correr continuo suave, hacen un 15 por 15 segundos, es un intermitente. Es basado en ATP-CP, pero con recuperación aeróbica. Lo mismo ocurre cuando hacen ejercicios más prolongados, sea CrossFit de 30 segundos o un minuto, o una pasada de 400 metros bastante rápido, usan mucho el sistema glucolítico, que el ácido láctico formado en el sistema glucolítico se reemociona durante la pausa en el sistema aeróbico. Entonces hoy ya no entendemos lo aeróbico solo como el fondo. Las pasadas o el entrenamiento intermitente, que es fraccionado, no deja de ser un ejercicio aeróbico. Igual, no solo igual, con beneficios mucho más rápidos que hacer solo fondo continuo. Por eso a veces hoy el mundo discute el tema de la caminata como única herramienta de salud. Porque vos tenés cosas, puede hacer un circuito de fuerza en una persona como yo de 60 años donde se va a sentir muy bien y va a estimular la parte aeróbica. Y en realidad no hizo nunca fondo. Lo aeróbico lo estimula desde los circuitos. Hoy es quizás el entrenamiento más de moda que hay. Algunos le llaman circuitos funcionales de alta intensidad, otros circuitos funcionales neuromusculares.
Ya hasta algunos le llaman, ponen hit a esto, que nosotros no estoy muy de acuerdo. Yo soy de la corriente que a esto le llamamos circuitos neuromusculares intermitentes. Pero cambia en muchos casos solo el nombre y no los fundamentos. Por lo tanto, hoy usamos mucho esto en diferentes sistemas. Ahora, claro, entonces, cuando uno piensa en entrenar la resistencia, la puede entrenar desde el sistema continuo, la puede entrenar del sistema intervalado, es decir, pasadas más de 30 segundos, la puede entrenar desde sistemas intermitentes, pasadas menos de 15 segundos, desde los FARLE, que son esfuerzos continuos, pero con mucha variación de intensidad y de actividad, o desde los circuitos funcionales que les decía. Hoy todo se considera entrenamiento aeróbico de la resistencia. Fíjense, la frecuencia cardíaca en un esfuerzo continuo, como la frecuencia cardíaca se sostiene en el tiempo, es continuo. Fíjense, perdón. Esta es la frecuencia cardíaca en un entrenamiento intervalado. Fíjense, una pasada de 200 metros, descansa, pasada de 200 metros, descansa, pasada de 400 metros, descansa, de 400 metros, descansa, 600 metros, descansa, 600 metros. Fíjense, estas son, nos llaman micropausas, esta es una macropausa, porque divide las series. 600, 600, 400, 400, 200, 200. Es típico entrenamiento intervalado. A veces el intervalado puede ser con distancias iguales todas de 400 metros, o distancias variadas, dependerá. El entrenador, las características. Hoy se usa mucho no hacer siempre lo mismo, variar un poco más. Este ya es un entrenamiento intermitente, fíjense, en un bloque de 6 minutos, corre, para, corre, para, corre, para, corre, para, corre, para, corre, para, termina el bloque. Otros 6 minutos, corre, para. La pausa es tan corta que la frecuencia cardíaca se sostiene en la meseta mucho más tiempo. Otro tipo de entrenamiento. Entonces, ya hace muchos años, este es un trabajo bastante antiguo, pero que fue pionero, un trabajo de Wenger y Bell, que fíjense, lo que hicieron fue correlacionar diferentes variables como la frecuencia semanal, la duración en minutos, la duración del programa en semana o el nivel inicial con el que arrancaban y cruzarlo con la intensidad en términos de esas fases que decíamos. Fíjense, fase 1, un intermedio fase 2, al final de la fase 2, fase 3, arriba de fase 3. Fíjese. Y miren, ¿qué encontraron? Por ejemplo, la frecuencia semanal que más mejoraba el consumo de oxígeno era 4 veces por semana. La duración, 35-45 minutos por sesión. 10 a 12 semanas, pero los grandes cambios son aquellos que arrancaban con muy mal consumo de oxígeno, digamos, que estaban desentrenados. Los que más mejoraban eran lo que decíamos hoy, los que estaban totalmente desentrenados. Los que ya estaban entrenados cambiaban muy poco su consumo de oxígeno antes y después de la investigación, independientemente a qué intensidad. Entonces, trabajos cercano al consumo de oxígeno, 4 veces por semana, 40 minutos, programa de más de 10 semanas, en personas muy desentrenadas mejoran más. Lo que pasa es que es casi imposible hacerle 4 veces por semana intensidad de consumo de oxígeno a personas desentrenadas, digo, es de un enorme riesgo. Entonces ahí estamos con un problema. Pero bueno, lo importante entonces es que sepamos que, de acuerdo a las características que planificamos, vamos a encontrar los beneficios. También sabiendo que después de los 25 años todo el mundo disminuye su consumo de oxígeno, esté o no esté entrenado. Por lo tanto, el consumo de oxígeno inicial en los jóvenes determina en parte cuál va a ser su consumo de adulto. Si uno arranca con un consumo muy bajo porque no hace nada, rápidamente va a tener más probabilidades de tener problemas cardíacos que aquel que hizo deporte de chico. Por lo tanto, es muy importante
que los chicos hagan actividad física en forma importante, eso no solo le da bienestar cuando son chicos, sino le da protección inclusive cuando son adultos. La actividad física es una herramienta muy interesante para la salud. No quiero entrar en líos. Ahora, obviamente que a una misma carga de trabajo, las personas pueden tener diferente consumo de oxígeno. Digamos, fíjense, a 268 metros minutos, una persona tiene este consumo de oxígeno y otra persona tiene este mucho mayor. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas tienen una eficiencia energética muy diferente entre unos y otros. Y yo al principio le hablaba de que hoy trabajamos mucho sobre lo neuromuscular. ¿Por qué? Si yo mejoro lo neuromuscular, no le aumento el consumo de oxígeno, pero le aumento la eficiencia de tal manera que con el mismo consumo de oxígeno corre más rápido. Y eso se llama eficiencia de carrera. Cuando yo a alguien le enseño a correr, le enseño la técnica, le aumento la fuerza, le aumento la estabilidad lumbopélvica, esa persona con el mismo consumo de oxígeno cada vez corre más rápido. Yo soy de esa visión, no de la visión cardiometabólica que dice que una persona mejora si tiene más enzimas, sino yo soy de la visión neuromecánica que dice que una persona más mejora cuanto más eficiente es. Nosotros ocupamos más tiempo mejorando la eficiencia que mejorando las enzimas. No porque no aumente las enzimas en los nuestros, pero le damos prioridad a lo neuromecánico. ¿Qué darle prioridad a lo neuromecánico? Insisto, estabilidad lumbopélvica para que no pierda en la inestabilidad, coordinación, agilidad, técnica de carrera, fuerza. Eso para nosotros termina generando una gran mejora de la eficiencia del ser humano por encima de aquellos que solo trabajan fondo y fondo y fondo y fondo. Pero insisto, esto tiene que ver con la filosofía que cada uno tiene. Estoy tratando de algunas cosas pasar, pero miren, una de las cosas importantes es que cuando una persona empieza a hacer esfuerzo físico, fíjense cómo, qué porcentaje del gasto cardíaco va directamente al músculo. Es decir, el gran aumento del consumo de oxígeno tiene que ver con el aumento del consumo de oxígeno muscular, aunque fíjense cómo si analizamos el gasto cardíaco en relación al consumo energético del corazón, fíjense, de en reposo el corazón gasta mucha energía, muy poca energía, cuando va aumentando la intensidad, miren cómo va gastando más energía el corazón. La ergometría, ¿qué hace? Exige que el corazón gaste más energía y como si el corazón tiene un problema de flujo coronario, esa demanda de oxígeno lo lleva a la isquemia relativa. Y entonces en la ergometría no sé qué apretó Úrsula. Y eso es, por eso el cardiólogo hace una ergometría para encontrar este aumento de demanda energética y en función de eso aparece la coronariopatía. Porque en reposo yo puedo tener una coronaria tapada y no, como consume poco oxígeno, no me aparece la alteración. Cuando lo llevo al esfuerzo físico, me aparece la isquemia, que puede ser detectada en una ergometría o me genera la muerte en un corredor. Por eso está interesante. Mientras, miren, el consumo de oxígeno visceral pasa de ser importante en reposo a ser mínimo en el ejercicio. Hay realmente una vasoconstricción visceral, que por eso el famoso, que si yo comí o si yo como, me puede dar un calambre, me puede entrar el intestino en isquemia porque no recibe sangre. Por eso la alimentación es... Espérate. No sé, alguien me cambió el coso para no se me cambiaran el coso y lo acepté como un pescado. A ver. ¿Puedo anotar? Vamos a ver. Para que entiendan dos cosas importantes, fíjense. El corazón
expulsa sangre. Pero cuando el corazón expulsa sangre, los vasos sanguíneos se dilatan. Es decir, el vaso sanguíneo se dilata en la sístole y se contrae en la diástole. Y así lo van a hacer los diferentes vasos sanguíneos, de tal manera que, fíjense, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, pero cuando van hacia los vasos, las arterias y las arteriolas, ese proceso de bombeo hace que un flujo pulsátil termine siendo un flujo continuo, donde se pierde esa tensión de sístole y diástole. Entonces, la sístole depende de la contracción ventricular, la diástole depende de la contracción de los vasos sanguíneos. Para que no vaya de 200 a 0 es amortiguo a 120, comprimo a 80. Y ese distensión con presión hace que termine habiendo un flujo continuo en los capilares. Un flujo continuo en los capilares. ¿Qué ocurre cuando yo lo someto a un esfuerzo físico? El corazón se contrae más fuerte y por lo tanto la sístole normalmente aumenta. Cuanto mayor rendimiento tengo, mayor volumen sistólico tengo, mayor tensión arterial sistólica intraesfuerzo tengo. De tal manera que un maratonista de élite puede llegar a tener 240, 24 de presión máxima y un pesista puede llegar a tener 330 de presión máxima. Pero hay vasodilatación, por lo tanto, normalmente la diástole disminuye en el esfuerzo físico. Normal. Sí, que vos haces una ergometría en un deportista de élite y terminó con 226, 60, 220, 60 milímetros de mercurio, esto es normal. El aumento de la sístole no es una reacción hipertensiva al ejercicio, pero sí es una reacción hipertensiva al ejercicio el aumento de la diástole, porque no hay una vasodilatación periférica. Por lo tanto, cuando hacemos una ergometría, también analizamos la respuesta de la tensión arterial. Que insisto, la sistólica normalmente aumenta por un aumento del volumen sistólico, la diastólica normalmente disminuye por una vasodilatación periférica. ¿Está claro? Esto es lo normal. Bien. Yo hoy le hablaba de la curva de adrenalina en el sistema trifásico. Miren, la curva de la noradrenalina. ¿Sí? ¿Cómo acompaña la curva del lactato? Por lo tanto, evitamos un aumento de adrenalina en los sedentarios porque puede ser un problema. Por eso evitamos la agitación. Obviamente las adaptaciones al ejercicio son múltiples. Aumenta el volumen sanguíneo normalmente, aumenta la contractilidad miocárdica, hay una hipertrofia cardíaca como cualquier músculo, hay una disminución de resistencia periférica, la frecuencia cardíaca se mantiene constante, la máxima, en el esfuerzo máximo es relativamente constante, lo que baja es en reposo. Hay un aumento de la capilarización, hay un aumento del tiempo medio de tránsito, el glóbulo rojo está más tiempo para sacar oxígeno y absorber dióxido de carbono del músculo, aumenta el flujo sanguíneo muscular, aumenta la capacidad del vaso sanguíneo de movilidad y aumenta obviamente la capacidad oxidativa por un aumento enzimático. Todas estas son las adaptaciones al consumo de oxígeno. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca de reposo después de un periodo de entrenamiento disminuye, pero la frecuencia cardíaca máxima se mantiene relativamente constante. El volumen sistólico de reposo se mantiene relativamente constante y aumenta el volumen sistólico máximo. El volumen minuto aumenta y el volumen sanguíneo también. Y la tensión arterial, como se lo habíamos comentado. Aumenta también la ventilación pulmonar máxima y aumenta la frecuencia respiratoria máxima.
obviamente, un deportista disminuye la cantidad de grasa, depende de la característica del deporte, hay un cambio en las fibras musculares 1, 2 y 3, hay un aumento del tamaño de cada fibra muscular, hay un aumento del número de capilares por fibra y por, por, eh, por kilo, y hay un aumento, obviamente, como decíamos, de las enzimas, naturalmente. Una de las cosas más increíbles de la fisiología del ejercicio es que hay una fórmula que habitualmente se toma como una fórmula referencial, que es la frecuencia cardíaca máxima teórica de un sujeto, y se dice que la frecuencia cardíaca máxima teórica de un sujeto es 220 menos la edad. Vos, para saber tu frecuencia cardíaca máxima, podés calcular 220 menos la edad. Apareció ya hace unos cuantos años un trabajo de un canadiense llamado Robert Roberts, que analizó esta fórmula. Esta fórmula se nombra como fórmula de Carbonen o como fórmula de Aston. En ese trabajo, este investigador se comunicó con estos dos autores, los dos negaron la autoría de esta fórmula, y en realidad, si bien es una fórmula que aparece en todas las fórmulas cardiológicas, en todos los software, en todos los programas, está discutida su existencia. Se sabe que cuando nosotros calculamos la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto en 220 menos la edad, tenés un margen de error del 18%. Del 18%. Por lo tanto, hay que tomarlo, a veces nos genera un gran problema. Pero también, sí sabemos que la frecuencia cardíaca máxima de un sujeto más o menos se pierde 0,75 latidos por minuto por año de vida. Por lo tanto, sabemos que sí hay una disminución de la frecuencia cardíaca y que obviamente no podemos hacer trabajar a una persona de 20 años y una de 50 con la misma frecuencia cardíaca, porque las intensidades relativas serían totalmente distintas. Las personas cada vez trabajan a frecuencia cardíaca más baja, y esto es lo normal. Bueno, obviamente que hoy se sabe que eh, la fuerza en cualquiera de sus variables hoy se toma como un indicador principal de salud. Hoy ya la salud y el rendimiento deportivo no están tan asociados a la resistencia aeróbica, sino están asociados mucho más al concepto de fuerza. Y no vamos a entrar mucho en detalles porque no quiero volverlos locos, pero hoy todo lo relacionado con el control motor y la coordinación es una de las herramientas que más se basa en el trabajo diario, tanto en el deportista, tanto en la rehabilitación como en la actividad física para la salud. Obviamente junto con la nutrición, donde sabemos que en general las personas que consumen baja dieta de hidrato de carbono suelen tener algunos problemas de recuperación bastante importantes. Hoy las dietas de consumo de hidrato de carbono, sobre todo en los deportistas, nos marcan son las dietas más usadas para la recuperación post-esfuerzo, intraesfuerzo y preesfuerzo. Digamos, hoy una dieta del 60-70% de hidrato de carbono en alguien que hace deporte habitualmente es el elemento más habitual. Pero hay otros sistemas de recuperación, como que te están viendo hoy, el frío y la helada es un sistema de recuperación que usamos bastante en los deportistas. Bien, muy bien. Acá. Vamos a dejar de compartir. Preguntas finales. Hice un pasaje rápido por todo lo que es la fisiología. Cuéntenme. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo, ¿qué tal? Me quedó una duda porque no entendí, me parece que te entendí mal. Dijiste que la diástole disminuía en el esfuerzo físico y que su aumento es la reacción hipertensiva porque no hay vasodilatación periférica. A ver, yo te decía esto. La tensión arterial diastólica está dada por la resistencia periférica, porque vos no tenés eyección en ese momento. Por lo tanto, para mantener una tensión, vos necesitas mantenerla en función de la contracción vascular. Si no, no tenés tensión. Si no, tendrías flujos. Entonces, vos cuando sale la sangre de la sístole, hay vasodilatación.
Y cuando queda el remanente de sangre de la sístole, durante la diástole hay vasoconstricción. Entonces vos mantenés tensión. Durante la actividad física hay vasodilatación. Si hay vasodilatación, la tensión arterial diastólica disminuye. Si esa vasodilatación no es suficiente, la tensión arterial diastólica aumenta. ¿Qué genera? Una hipertensión esencial, genera un aumento de la contracción vascular. ¿Cómo lo identificamos? En la ergometría, y que durante la diástole esa tendencia a mantener el vaso sanguíneo más contraído de lo normal genera un aumento de la tensión arterial diastólica. Entonces yo te decía, que la sistólica pase de 12 a 20 en un esfuerzo máximo es normal, pero que la diastólica pase de 8 a 9 en un esfuerzo máximo es patológico. ¿Se entiende? Sí, genial, gracias. Muchas veces vemos en jóvenes que todavía no tienen tensión arterial aumentada en reposo, esa tendencia, ni siquiera aumentar, a mantener la tensión diastólica en 8 o en 80 durante toda la ergometría, ya nos habla de que tiene una tendencia a ser hipertenso. Porque no vasodilata como corresponde. Aunque hoy no lo podamos considerar hipertenso, sabemos que no vasodilata, que tiene que va a ser hipertenso en la medida que no se cuide. Rubén, perdón, me surgió una pregunta a mí en eso que acabas de Vale, decir. vale. ¿Y cuáles serían las causas de que tan precozmente, como comentaste en adolescente, alimentación, genética? A ver, está lo que se llama la hipertensión esencial, que se desconocen absolutamente las causas, que hay un componente genético indudable, sumado a los hábitos, obviamente, y el consumo de sal. Pero indudablemente un deportista que entrena como loco y que come relativamente normal lo puede tener también, y eso es un componente claramente genético. Sabemos que ese sujeto, vos le preguntás, el padre es hipertenso, el abuelo es hipertenso, la mamá es hipertensa. Entonces vos decís, mirá, hoy no tenés nada, pero vos hoy vos no vasodilatás como tenés que vasodilatar. Esto habla de que tenés una predisposición a la hipertensión. Cuídate. Genial, gracias. Por eso, esas personas, está bien, y también le puedes decir, ¿no? Baja el consumo de sal, porque indudablemente, vos fijate, antes creíamos que un diurético, como la furosemida, su efecto era que disminuía el volumen plasmático. Y hoy sabemos que lo que hacen es que la membrana, el músculo de los vasos sanguíneos, el músculo liso, pierda sodio y al perder sodio disminuye su tensión, disminuye su capacidad contráctil. Entonces, por eso que una furosemida nos actúa tan rápido, no porque nos hace orinar, sino porque además de hacernos orinar, le hace perder a la célula el sodio, y el sodio entonces hace que se relaje la fibra muscular. Hay una tendencia, y en general estas personas son personas que, por ejemplo, si comen un día, no comen nada, perdieron 2 litros, porque enseguida orinaron, enseguida dejaron de retener sal. Son personas que su peso suele ser muy variable día a día y que tiene que ver con la retención de sal que hacen. Bueno, esas personas, si se cuidan, andan muy bien. Es una cosa que otras personas comen mucha sal y no les pasa lo mismo. ¿Estamos? Si no hay más preguntas, Si no hay más preguntas, nos vemos la próxima. Abrazo grande. gracias, Rubén. Ah, gracias. Adiós. Chau. Gracias, chicos, nos vemos. Hasta luego.